Tenemos 3 excelentes hembras compitiendo por el campeonato Becerra, 3 hembras muy femeninas, 3 hembras, como ya mencioné, muy de acorde al desarrollo de su edad. Sobresalen dos hembras en cuanto a armonía en conjunto y preparación. Mas, sin embargo, yo en este momento le estoy otorgando el título de campeona becerra al animal que se encuentra aquí a mi frente. Un animal con mucha expresión facial, mucha armonía en su conjunto, mucha feminidad. Un animal con buen arqueamiento, buen lomo, con buena cobertura muscular. Un animal que se desplaza muy bien, con buena amplitud de pecho. Contra el animal que lo comparé para otorgar el campeonato, una hembra excepcionalmente bella racialmente, también muy femenina, con muy buena jiba. Una hembra muy profunda, con muy buenas líneas. Mas, sin embargo, en este momento, aún pese a ser becerras, me gusta más tanto el aparato reproductor como la sustentación de la obra de este animal, y es por eso que está ganando el título de campeón. Gracias. Se otorga el campeonato de Becerra, la placa número 9, primer lugar del grupo número 2, con número económico de 2.711/6 del Rancho del Redentor, placa 10, placa 6 y placa 17 por el campeonato reservado de Becerra. Tenemos para el reservado, también entra un digno oponente, una becerra muy bien estructurada, una becerra bien caracterizada racialmente, también con una belleza en su color, con una armonía en su conjunto. Mas, sin embargo, el animal en este momento, para mí, tiene una mayor armonía en todo su conjunto, pues se le está otorgando el título de reservado, es el animal que tengo acá a mi frente. Gracias. Se otorga el campeonato de Becerra reservada a la placa número 6, primer lugar del grupo número 1, con número económico 024/6 del Rancho Montebello. Le pedimos por favor